Buen día con aquellas personas que se encuentren viendo este vídeo. El día de hoy vamos a iniciar con una nueva unidad, la unidad número 3 de fisiología, donde hablaremos acerca de el corazón. Vamos a iniciar con el capítulo número 9, que se trata sobre músculo cardíaco. Vamos a fijarnos en el corazón como una bomba y la función de las válvulas cardíacas. Recuerden suscribirse, activar la campana para que les lleguen las notificaciones de los siguientes vídeos, dejar su like en caso que les haya agradado la ponencia y también chequen en la descripción del vídeo, van a encontrar un link Drive que los va a llevar pues a una carpeta donde van a tener a su disposición todas las diapositivas que les presento. Mi nombre es Fuentes Juárez Christopher Luis, estudiante del 11º ciclo de Medicina Humana en la Universidad César Vallejo. Y pues, sin nada más que añadir a la presentación, iniciemos con el tema. Como primer punto hablaremos de la fisiología del músculo cardíaco. Lo primero que quiero que tal vez no todos lo sepan, bien, pero quiero que se quiten esa idea de la cabeza, al menos si de fisiología se trata, es que el corazón es un solo órgano o solamente tenemos un corazón. En realidad nosotros tenemos dos corazones, ¿bien? O el órgano corazón que tenemos entendido, en realidad son dos corazones. Son dos bombas separadas que tienen sus características anatómicas, que tienen sus características fisiológicas ciertamente diferentes. Bien, ciertamente diferentes. En algo en lo que sí concuerdan es que cada corazón, bien, ya sea el corazón derecho como el corazón izquierdo, están formados cada uno por una aurícula y un ventrículo. De esta manera nosotros vamos a tener 4 cámaras. Aurícula derecha con su ventrículo derecho y la aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo. De esta manera, quiero que sepamos que el corazón en realidad son dos bombas, son dos corazones. El corazón derecho, que como les menciono está formada por la aurícula derecha y el ventrículo derecho, que lo que se encarga es de bombear sangre hacia los pulmones, bien, hacia la circulación pulmonar. Y el corazón izquierdo, que está formada por la aurícula izquierda y por el ventrículo izquierdo, bombea sangre hacia la circulación sistémica, es decir, al resto del cuerpo. Bien, al resto del cuerpo. Otra idea un poco más histológica que quiero que sepamos es que el músculo cardíaco, el músculo del corazón, es estriado. Bien, es un músculo estriado. ¿Por qué? Porque si se fijan en esta imagen, sus fibras musculares, que son estos, están dispuestas de tal manera que se dividen, se combinan y se separan nuevamente. Aquí vemos, ¿no? Aquí están unidos, aquí se separan y aquí se unen nuevamente. Esa es la disposición de las fibras del músculo cardíaco. Otra idea es que las células musculares cardíacas individuales se unen a través de sus membranas celulares, como lo podemos ver aquí. Bien, estas son las membranas celulares que de dos células se fusionan, bien, se fusionan, dando este aspecto que se llama disco intercalado. Esto que vemos acá es el disco intercalado. ¿Y por qué lo menciono? Porque este disco intercalado tiene uniones comunicantes. Bien, uniones comunicantes. ¿Y qué va a brindar estas uniones? Brindan el hecho de que el potencial de acción pueda viajar o pueda propagarse fácilmente entre toda la fibra muscular, ¿no? Este es el motivo por el cual estos discos intercalados tienen uniones comunicantes para poder brindar al potencial de acción una propagación rápida y una propagación fácil. Bien, y una propagación fácil. Ahora, el músculo auricular, bien de las aurículas, y el músculo de los ventrículos están separados, bien, están separados por un tejido fibroso que rodea las válvulas auriculoventriculares, por lo que hace posible el hecho de que el músculo auricular se contraiga antes que el músculo ventricular. Entonces, el inicio de la contracción de las aurículas, bien, inicia antes que el inicio de la contracción ventricular. Y esto es importantísimo
para una correcta o una buena eficacia del bombeo sanguíneo. Bien, que ya van a entender a medida que vayamos explicando más adelante. Ahora, también quiero que nos centremos una idea en el ventrículo izquierdo, ya más que todo con su disposición de las fibras. Nos dice que el ventrículo izquierdo tiene dos capas. Bien, tiene una capa subepicárdica, que es también llamada externa, con fibras musculares en espirales hacia la izquierda, hacia un lado. Pero también tiene una capa subendocárdica interna que va en dirección opuesta. Entonces también nos fijamos en esta imagen y aquí está, ¿no? La capa endocárdica, que las fibras van hacia un lado en espiral o en diagonal, pero la capa epicárdica va en lado opuesto. Esto que nos da a entender la disposición de estas fibras, que el ventrículo, bien, el ventrículo izquierdo, como tiene que tener más fuerza de contracción para bombear sangre a todo el cuerpo, no solamente tiene un movimiento de contracción, es decir, no solamente hace esto, sino también tiene un movimiento de torsión. Es decir, que aparte de la contracción, también genera un movimiento de torsión, más o menos como lo que estoy haciendo con mi mano. No solamente es esto, no solamente es contracción, sino también hay un ligero movimiento de torsión. Esto brinda mayor eficacia al ventrículo izquierdo para poder bombear sangre a todo el cuerpo, a toda la circulación sistémica. Y es algo que tal vez no está en el ventrículo derecho o que no están en las aurículas. Es propio del ventrículo izquierdo. Bien, esta disposición de sus fibras. Bien, al final obviamente se va a desenroscar durante la diástole, permitiendo la entrada rápida de sangre al ventrículo. Ahora, en relación a sus potenciales de acción, ¿cuáles son los datos? Primero que nada, que el estado de reposo está entre menos 80 y menos 90 milivoltios, como lo vemos aquí. Es más negativo, ¿no? Es bastante negativo. Y su potencial de acción tiene un pico en más 20 milivoltios, como lo vemos aquí. Y algo importantísimo, que es de lo que vamos a hablar, es que el potencial de acción del músculo cardíaco tiene una meseta, que es esto de acá. Bien, tiene una meseta, aquí lo vemos más ampliado, ¿no? Tiene una meseta de aproximadamente 0.2 segundos, seguida de una repolarización súbita. De esta manera, ¿no? Explicando esta imagen, vamos a mencionar las fases del potencial de acción en el músculo cardíaco. Bien, está la fase 0, fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4. Y obviamente se va a repetir, no es todo un ciclo. Ahora, la fase 0, que aquí lo mencionan, ¿no? Esta es la fase 0, se le llama también la fase de despolarización. Es algo que nosotros ya sabemos lo que es. Entonces, ¿qué sucede aquí? Los canales de sodio, ojo, los canales de sodio activados por el voltaje se abren. Bien, pero algo que debemos saber es que los canales de sodio son canales rápidos. Entonces, cuando se abren rápidamente estos canales de sodio, permiten que el sodio ingrese rápidamente, entra súbitamente. Por eso es que la fase 0, la despolarización del músculo cardíaco, es en espiga. Bien, se despolariza súbitamente, como lo vemos acá. No hay una meseta en despolarización, sino es de manera en espiga. Incluso lo vemos esquematizado aquí, los canales de sodio. Fíjese cómo súbitamente aumenta el sodio intracelular, ¿no? Se ve esquematizado aquí. Entonces hay una despolarización rápida, en espiga, de manera que llega a su potencial de acción, que ya sabemos que es más 20 milivoltios. Esta es la fase 0. La fase 1, que se le llama repolarización inicial, que aquí lo vemos, ¿no? Esta pequeña fase 1 de repolarización inicial, lo que sucede es que los canales de sodio, así como se abren rápidamente, también se cierran rápidamente, por lo que comienza a repolarizarse y el potasio sale de la célula. Por eso hay una repolarización rápida pero inicial que genera este pequeño segmento. Bien, porque sucede que el sodio deja de entrar, como lo vemos aquí. Bien, deja de entrar. Y el potasio ciertamente comienza a salir. Pero ¿qué sucede en el músculo cardíaco? Hay una fase 2 que se le llama meseta.
bien, que se le llama meseta. Aquí lo que sucede es que se abren los canales de calcio, bien, los canales de calcio que se llaman tipo L. Y a diferencia de los canales de sodio, los canales de calcio son lentos, bien, se abren y permanecen, o se abren y se cierran lentamente, como lo vemos aquí esquematizado. Fíjense cómo el calcio más bien tiene una curva más larga y es porque se mantiene, es lento. Bien, por ese motivo, para la repolarización y más bien se mantiene y se produce esta meseta, bien, en la fase 2. Y si por esto no fuera poco, también disminuye la permeabilidad a los iones potasio. Entonces, no solamente hay mayor entrada de calcio con cargas positivas, sino que también hay menos pérdida de cargas positivas por parte del potasio, porque disminuye su permeabilidad. Entonces, estos dos fundamentos generan esta meseta del potencial de acción en músculo cardíaco. Luego viene la fase número 3, que se le llama repolarización rápida. Bien, repolarización rápida. ¿Qué es lo que sucede aquí? Se cierran finalmente los canales iónicos de calcio, aquí finalmente se cierran, ¿cierto? Y por ende también aumenta la permeabilidad de iones potasio. Entonces, por fin, el músculo cardíaco ya comienza a perder grandes cantidades de cargas positivas. Entonces ya hay una repolarización rápida, bien, ya se comienza a ser muy negativo hasta llegar a su nivel de reposo. Una vez que ya llega a su nivel de reposo, ya sería la fase número 4, que se llama potencial de membrana en reposo, que ya sabemos que es entre menos 80 y menos 90 milivoltios. Entonces, lo más interesante aquí es hablar sobre la meseta, ¿no? Y saber por qué hay una meseta en el músculo cardíaco. ¿Por qué es? Por la presencia de canales de calcio que son lentos, bien, que son lentos. Muy bien, datos adicionales, podemos mencionar que la velocidad de la conducción del potencial de acción excitador es más o menos de 0.3 a 0.5 metros por segundo, mucho más lento a nivel nervioso que mencionamos en anteriores capítulos. El periodo refractario ventricular también existe, es de 0,25 a 0,30 segundos y a nivel auricular es aproximadamente de 0,15 segundos, ¿no? Ya sabemos también lo que significa periodo refractario. Ahora, sobre acoplamiento, excitación, contracción. Bien, vamos a hablar de la función de los iones calcio y de los túbulos transversos. Entonces, perfecto. Se generó el potencial de acción. Aquí lo vemos esquematizado, ¿no? Incluso acá también se puede ver la meseta, ¿no? Y ya sabemos por qué sucede. Entonces, el potencial de acción, que aquí lo vemos, se propaga hacia el interior de la fibra muscular cardíaca, ¿no? Aquí fíjense en la flecha. Se dirige al interior de la fibra muscular cardíaca a través de ¿qué? De los túbulos transversos o túbulos T. Recuerden que les dije que el músculo cardíaco es músculo estriado y el músculo estriado tiene fibras gruesas, bien, fibras gruesas, por lo que para que el potencial de acción pueda actuar a nivel de toda la fibra, no solamente tiene que recorrerla en su membrana, sino también tiene que penetrarla. Y esto va a ser gracias a estos túbulos T, estos túbulos transversos. De esta manera, el potencial de acción puede actuar sobre las membranas de los túbulos sarcoplásmicos longitudinales, o en palabras más sencillas, actúan en el retículo sarcoplásmico. Bien, ya sabemos cómo es que actúa. Básicamente es muy parecido al músculo estriado. Bien, es muy parecido al músculo estriado. Actúa en el retículo sarcoplásmico, de esta manera puede liberar calcio, bien, libera calcio, y este se dirige a nivel de sarcoplasma. La gran diferencia en músculo cardíaco es que no solamente va a obtener calcio por parte del retículo sarcoplásmico, sino que también encontramos calcio en el líquido extracelular a nivel de los túbulos T. Entonces, el potencial de acción genera mayores niveles de calcio intracelulares por parte del retículo sarcoplásmico y también por parte del líquido extracelular que se encuentra en los túbulos T. De esta manera el calcio ya está a nivel de sarcoplasma y obviamente genera la contracción.
La forma en cómo hace la contracción es prácticamente la misma que el músculo estriado y de que ya hemos hablado, ¿no? De esta manera se genera la contracción muscular. Bien, la contracción muscular. Por otro lado, para la relajación muscular se necesitan de bombas. Bien, se necesitan de bombas. Una bomba que se llama el cerca-2, bien, el cerca-2, o también llamado calcio ATPasa del retículo sarcoplásmico o endoplásmico, su mismo nombre lo dice, ¿no? Bombea el calcio hacia el retículo sarcoplásmico nuevamente. Y por otro lado también hay otra bomba, bien, otra bomba que elimina calcio pero genera el ingreso de sodio y posteriormente este sodio se elimina por una bomba sodio-potasio ATPasa, como lo vemos aquí. De esta manera se guarda el calcio nuevamente en retículo sarcoplásmico, el calcio que fue liberado, y no solamente eso, sino que también se elimina el calcio y se dirige hacia el líquido extracelular. De esta manera disminuye el calcio intracelular y obviamente eso se traduce en relajación. Bien, eso se traduce en relajación. Dato adicional es que la duración de la contracción es de 0,2 segundos en el músculo auricular y 0,3 segundos en el músculo ventricular. Bien, ligeramente tiene mayor duración de contracción en el músculo ventricular, en los ventrículos. Ahora, hablemos sobre el ciclo cardíaco. Bien, hablemos sobre el ciclo cardíaco. Tenemos esta gran imagen que parece ser muy vistosa, ¿no? Hay muchas cosas, pero bueno, vamos a ir viendo uno por uno. La primera idea que quiero que sepamos con el ciclo cardíaco, y también puede ser a manera de introducción incluso con el siguiente vídeo, es que el ciclo cardíaco, por ahí también le pueden llamar simplemente el latido cardíaco, es iniciado por la generación espontánea de un potencial de acción en el nódulo sinusal. Bien, en el nódulo sinusal, también llamado marcapasos natural del corazón, el cual está localizado en la pared superolateral de la aurícula derecha, cerca del orificio de la vena cava superior. ¿Cómo lo podemos ver aquí, no? Dice que el nódulo sinusal está ¿en dónde? En la aurícula derecha. Aquí lo vemos, aurícula derecha. En la pared superolateral. Se supone que donde está mi cursor, esto es medial. Bien, y por acá sería lateral. Este sería la pared superior. Bien, sería superolateral. Aproximadamente en este punto donde está mi cursor, debería estar nuestro nódulo sinusal. Como mencionan, localizado cerca de los orificios de las venas cavas, ¿no? Acá está la vena cava superior, por ejemplo, por acá la inferior. Entonces, a esta altura está nuestro nódulo sinusal, bien, nuestro marcapasos natural, Ahora, la duración del ciclo cardíaco depende directamente de la frecuencia cardíaca. Por ejemplo, ¿no? En el caso más sencillo de que una persona tenga una frecuencia cardíaca de 60, es decir, 60 latidos por minuto. Entonces, se supone que el minuto tiene 60 segundos. ¿Cuánto estaría durando cada latido o cada ciclo cardíaco? Un segundo. Ahora, supongamos que una persona está con taquicardia, ¿no? Y tiene una frecuencia cardíaca de 120. Entonces, cada ciclo cardíaco estaría durando medio segundo. Con esto me refiero a que la duración del ciclo cardíaco depende directamente de la frecuencia cardíaca. Bien, depende directamente de la frecuencia cardíaca. Ahora, vamos a ir con cada una de esta imagen que explica el ciclo cardíaco, ¿no? Tenemos tanto la presión aórtica, la presión auricular, la presión ventricular, el volumen ventricular y también el electrocardiograma. Bien, electrocardiograma. Ahora, vamos a iniciar con el electrocardiograma. Bien, vamos a hablar sobre la relación del electrocardiograma con el ciclo cardíaco. También hablaremos sobre esto, sobre el electrocardiograma en algunos videos más adelante. Bien, entonces es importante relacionarlo con el ciclo cardíaco. Entonces, electrocardiograma, bien, vamos a encontrar múltiples ondas. Tenemos la onda P, luego un conjunto de ondas que es el QRS y finalmente la onda T. Bien, y finalmente la onda T. Por un lado, la onda P, que es de aquí, bien, la onda P,
dice que es producida por la propagación de la despolarización en las aurículas. En palabras más sencillas, bien, en palabras más sencillas, la onda P nos dice que se está despolarizando las aurículas. Por lo tanto, inmediatamente después de la despolarización, cuando llega el potencial de acción, ¿de qué va a estar seguido? De la contracción auricular. Lo que nos interesa clínicamente es que la onda P nos va a decir la funcionalidad, bien, la funcionalidad o cómo es que se encuentra la contracción auricular. Bien, enfermedades que afecten a las aurículas o a su contracción, vamos a ver una onda P alterada. Bien, por otro lado, las ondas QRS, que son estas de aquí, son producidas por la despolarización de los ventrículos. Bien, por lo tanto, está seguida de la contracción ventricular, ¿no? Esto nos da a entender que si hay alguna alteración de las ondas QRS, ¿qué está afectado? La contracción ventricular. Bien, la contracción ventricular. Y la onda T, que lo vemos aquí, esta es la onda T, está producida por la repolarización. Bien, la repolarización de los ventrículos. Y ya sabemos que repolarización es cuando vuelve a su estado normal. Por lo tanto, está seguida de la relajación ventricular. De igual manera, una alteración de la onda T que nos da a entender que lo que está afectado es la relajación ventricular. Bien, la relajación ventricular. Entonces, de esta manera podemos ya tener fundamentos o una base mínima al menos de en qué consiste el electrocardiograma, ¿no? Ya cuando veamos su respectivo capítulo ya vamos a profundizar más. Ahora, también quiero mencionar sobre la presión en las aurículas. Bien, los cambios en la presión de las aurículas. Esta línea que está discontinua de color negro, donde estoy pasando el cursor, viene a ser lo que representa la presión en las aurículas. Bien, en las aurículas. Aquí vamos a encontrar tres ondas. Está la onda A, está la onda C y la onda V. Bien, la onda A, que lo vemos aquí, bien, la onda A está producida por la contracción auricular. Entonces, la onda A nos representa la contracción de las aurículas. Es por esto que si ven, está prácticamente al mismo nivel que la onda P, ¿cierto? Que la onda P. Entonces, como les dije, que la onda P del electrocardiograma representa la despolarización auricular y por lo tanto inmediatamente después se genera la contracción auricular, es que están tan cercanos a la misma altura prácticamente, ¿no? Solo que la onda A ya representa en sí, ¿no? Como tal, representa la contracción auricular. Luego está la onda C, que es este de aquí. La onda C representa un ligero, un mínimo flujo retrógrado. Bien, un mínimo flujo retrógrado de sangre hacia las aurículas, que está dado por el inicio de la contracción ventricular. Es un ligero flujo retrógrado. Bien, un ligero flujo retrógrado. Y la onda V, que es este de aquí, bien, es un flujo lento de sangre hacia las aurículas, pero que van desde las venas cavas, que está dado por el final de la contracción ventricular, ¿no? Que de igual forma pueden ver en el esquema que esta línea roja marca el final de la contracción ventricular, como explicaré más adelante. Y si se dan cuenta está a la misma altura que la onda V, bien, porque este tiempo representa la onda V, el final de la contracción ventricular, donde hay un flujo lento de sangre hacia las aurículas desde las venas cavas, bien, desde las venas cavas. Entonces, esos son las tres ondas de la presión auricular, bien, la onda A, la onda C y la onda V. Algo que también quiero adicionar aquí es que el 80% de la sangre, bien, el 80% de la sangre que llega al corazón fluye directamente desde las aurículas hacia los ventrículos, simplemente se desliza, pasa del aurículo a ventrículos el 80%, la gran mayoría, mientras que
La contracción auricular, bien, la contracción auricular solo añade el 20% adicional. Entonces no todo el volumen de sangre que llega a las aurículas es impulsado a través de la contracción auricular a los ventrículos, sino solamente un 20%. La gran mayoría simplemente se desliza, fluye desde las aurículas a los ventrículos. Bien, ¿esto qué nos da a entender? Que el corazón puede seguir funcionando sin la contracción auricular. Puede seguir funcionando, pero en estados de reposo. Ya cuando esa persona que no tiene una correcta contracción auricular y por lo tanto no le llega todo el 20% adicional, ¿no?, que brinda la contracción auricular, ya pueden aparecer síntomas de insuficiencia cardíaca al esfuerzo. Bien, algo que clínicamente lo conocemos como disnea. Bien, disnea. Entonces, lo interesante, ¿no? Lo interesante es que la gran mayoría en realidad no viene de la contracción auricular. Simplemente fluye, se desliza la sangre. Ahora, vamos con los ventrículos. Bien, vamos a hablar tanto de la presión ventricular como el volumen ventricular. Primero que nada, no confundir ambos conceptos. Bien, una cosa es la presión de las paredes del ventrículo, bien, tanto en la pared del ventrículo, y otra cosa es el volumen ventricular, es decir, la cantidad de sangre que le llegue al ventrículo. Bien, una cosa es volumen y otra cosa es presión. Bien, obviamente esta línea azul, como vemos acá, representa el volumen ventricular y esta línea roja representa a la presión ventricular, o bien, o este trazado más que línea, ¿no? Este trazado rojo. Entonces, vamos a ir primero con el volumen ventricular. Bien, el volumen ventricular. Función de los ventrículos como bombas. La sangre que le va a llegar a los ventrículos sucede durante la diástole. Eso es lo primero que debemos saber. Los ventrículos se llenan de sangre durante la diástole, durante la relajación del corazón. Bien, durante la relajación del corazón. Ahora, a este periodo de la diástole podemos dividirlo en 3/3. Bien, en 3/3. Si nos queremos referir al volumen ventricular. Bien, tenemos tanto el periodo de llenado rápido de los ventrículos, tenemos la diástasis y tenemos la misma contracción auricular. Bien, la misma contracción auricular. El primer tercio, bien, que representa toda esta subida del volumen ventricular, bien, el primer tercio, como les digo, se llama periodo de llenado rápido de los ventrículos. Bien, periodo de llenado rápido de ventrículos, el cual consiste en el momento donde se abren las válvulas auriculoventriculares y permiten que la sangre fluya rápidamente hacia los ventrículos. ¿Esto qué nos da a entender? Bien, que el periodo de llenado rápido es prácticamente este 80% que les mencioné aquí. Bien, es prácticamente ese 80%. Entonces, la gran mayoría del llenado ventricular ocurre en el primer tercio de la diástole. El tercio medio de la diástole es apenas una pequeña cantidad de sangre que continúa drenando. Por eso es que solo aumenta un poquito más, un pelín más que prácticamente ni se nota. Bien, y este tercio medio se llama diástasis. Bien, este tercio medio se llama diástasis. Y el último tercio es el 20% adicional que mencionamos acá. Bien, y por lo tanto ese 20%, como les dije, está dado ¿por quién? Por la contracción auricular. Bien, el cual aporta un impulso adicional al flujo de entrada de sangre hacia los ventrículos en un 20%, ¿no? Y por eso fíjense cómo en este tercer tercio está literalmente a la misma altura que la onda A. Bien, recuerden que la onda A de la presión auricular representaba ¿qué? La contracción auricular, por eso está a la misma altura. Bien, por eso está a la misma altura. Eso por parte del llenado ventricular, del volumen ventricular. Con respecto a la presión ventricular, bien, de las paredes, tenemos 3 periodos. Bien, vamos a utilizar este segmento, lo voy a señalar acá, para hablar sobre la presión ventricular. Hay 3 periodos. Bien, hay 3 periodos.
está el periodo de contracción isovolumétrico, que es este de aquí, está el periodo de eyección y finalmente el periodo de relajación isovolumétrico. Vamos a ir con el primero. El periodo de contracción isovolumétrico, que es apenas este pequeño lapso de tiempo, va a iniciar con la cerrada de las válvulas auriculoventriculares. Como dice aquí, inicia inmediatamente después del comienzo de la contracción ventricular, ¿bien? Que está representado por el cierre de las válvulas auriculoventriculares. Entonces, se cierran las válvulas auriculoventriculares y después de 0,02 a 0,03 segundos se abren las válvulas semilunares en este punto donde está mi cursor. Entonces, eso representa el periodo de contracción isovolumétrica. Desde el inicio del cierre de las válvulas auriculoventriculares hasta el inicio de la abertura de las válvulas semilunares. Bien, y esto es importante porque nos da a entender, bien, nos da a entender que en este pequeño lapso de tiempo el corazón se contrae, bien, los ventrículos se contraen, pero los ventrículos se contraen, pero no hay salida de sangre, no hay ningún vaciado. Por eso se llama contracción isovolumétrica, porque hay contracción ventricular, pero aún no hay un vaciado de sangre, no hay ninguna salida de sangre de los ventrículos. Luego de que se abren las válvulas semilunares, ya inicia el periodo de eyección, que es todo este trayecto que les menciono acá. El periodo de eyección. Bien, está marcado por el inicio de la abertura de las válvulas semilunares, por lo que inmediatamente, como dije, comienza a eyectarse sangre desde los ventrículos a la aorta y a la arteria pulmonar. Aquí es donde ya ocurre el vaciado, la eyección, el impulso de la sangre desde los ventrículos hacia, pues, el lugar donde tengan que ir, ¿no? Por parte del ventrículo derecho a la arteria pulmonar y por parte del ventrículo izquierdo a la aorta, ¿bien? A la aorta. Y luego termina la contracción ventricular con el periodo de relajación isovolumétrica, el cual está marcado en un inicio por el cierre súbito de las válvulas semilunares, ¿no? A esta altura, cierre súbito de las válvulas semilunares. Y después de 0,03 a 0,06 segundos, se abren las válvulas auriculoventriculares, es decir, inicia la diástole. Y si inicia la diástole, ya sabemos que va a iniciar el llenado del volumen ventricular. Nuevamente los 3/3 que les he mencionado. Entonces, estos son los periodos tanto de diástole como de sístole que tienen que ver con el volumen ventricular como con la presión ventricular. Bien, todos estos periodos. Conceptos adicionales a estos tenemos tanto el volumen telediastólico, volumen sistólico y el volumen telesistólico. El volumen telediastólico, bien, el volumen telediastólico hace referencia al llenado normal de los ventrículos, es decir, toda la cantidad de sangre, todo el volumen de sangre que está esquematizado por este trayecto, que llegan a los ventrículos, que es aproximadamente de 110 a 120 mililitros. Luego tenemos el volumen sistólico. ¿Cuál es el volumen sistólico? Es la sangre que se vacía durante la sístole, durante el periodo de eyección, que es de 70 mililitros. Y el volumen telesistólico es la sangre que queda en el ventrículo. Bien, aunque hay un periodo de eyección, no toda la sangre se libera o se vacía, ¿no? Hay una eyección de todo el volumen de sangre en los ventrículos, sino que hay cierto volumen de sangre que permanece, que es de 40 a 50 mililitros. ¿Y por qué es importante conocer estos tres conceptos? Ya que tienen criterios o utilidad clínica, bien, utilidad clínica para conocer la capacidad sistólica del corazón, bien, la capacidad sistólica. Ahora,
Hablemos sobre las válvulas del corazón. Tenemos tanto a las válvulas auriculoventriculares como a las válvulas semilunares. Por un lado, las válvulas auriculoventriculares, tanto la tricúspide como la válvula mitral, impiden el flujo retrógrado. Bien, impiden el flujo retrógrado. Nosotros conocemos la palabra válvula, la palabra válvula como aquella estructura que permite el ingreso de algo, pero impide su regreso. Bien, básicamente eso es una válvula. Entonces lo mismo sucede a nivel del corazón. Bien, las válvulas auriculoventriculares impiden el flujo retrógrado. Bien, impiden el regreso de la sangre desde los ventrículos hacia las aurículas. Bien, en palabras un poco más entendibles, lo que hacen las válvulas es permitir el ingreso de la sangre desde las aurículas a los ventrículos, pero impiden su regreso desde los ventrículos a las aurículas. Esas son las acciones de las válvulas auriculoventriculares. ¿Y cuándo generan su acción? Obviamente durante la sístole. Bien, durante la sístole. Además, estas válvulas se caracterizan por cerrarse y abrirse pasivamente, dependiendo de la presión del flujo de sangre. Esto que nos da a entender que si la sangre se encuentra en las aurículas, van a generar presión por parte o del lado de las aurículas. Y esto que va a generar que se abran pasivamente. Pero si la presión es de la sangre que se encuentra en el ventrículo, pasivamente va a generar que se cierre. Bien, a esto me refiero, a que se abren y se cierren pasivamente. Ahora, otras estructuras que también quiero mencionar en las válvulas auriculoventriculares son los músculos papilares, que son estos dos que vemos acá. Bien, los músculos papilares. Estos músculos se unen a los velos de las válvulas. Bien, los velos de las válvulas que lo vemos acá. Y lo hacen a través de las cuerdas tendinosas, que son estos de aquí. Bien, las cuerdas tendinosas. La contracción de estos músculos papilares lo que hacen es tirar los velos, o en otra palabra, tirar la válvula hacia adentro. Bien, es decir, hacia los ventrículos, impidiendo que protruyan hacia las aurículas, ¿no? Supongamos que mis dedos, ¿no?, como vemos aquí, sean la válvula auriculoventricular. No se supone que tienen que estar de esta manera. Bien, o se supone que tienen que estar así, supongamos. Lo que hace la contracción de los músculos papilares, bien, es hacer esta acción. Básicamente esto. Tira la válvula hacia los ventrículos, es decir, hacia adentro. Bien, ¿con qué fin? De impedir que en vez de hacer esto, la válvula haga esto, haga hacia las aurículas. Bien, haga hacia las aurículas. Si es que los músculos papilares están lesionados, ya sea por un infarto o por alguna neuropatía, ¿no?, de causa nerviosa, y no generan esta acción, bien, esta acción de tirar los velos hacia los ventrículos, lo que hace la válvula más bien es poder protruir hacia las aurículas. Y si protruye hacia las aurículas, es muy fácil que la sangre vuelva a la aurícula, es decir, que haya un flujo retrógrado. ¿Y esto que va a terminar generando? Una insuficiencia cardíaca. Bien, por un problema en la válvula auriculoventricular. Bien, que incluso en casos graves puede llegar a ser mortal. Entonces, importantísima la contracción de estos músculos papilares. Bien, importantísimos. Por otro lado, tenemos las válvulas semilunares, tanto la válvula aórtica como la válvula de la arteria pulmonar. De igual forma, impiden el flujo retrógrado, pero esta vez desde las arterias aorta y pulmonar hacia los ventrículos. También durante pero en este caso, durante la diástole, ¿no? Por supuesto, durante la diástole. Diferencias de las válvulas semilunares con las auriculoventriculares. Aquí vemos, por ejemplo, la válvula aórtica. Bien, se caracterizan por tener orificios más pequeños, por lo que la eyección es mucho mayor. Y esto es algo que lo podemos vivir día a día
Por ejemplo, aquellos que salen a regar sus plantitas, ¿no? Con la manguera, ¿no? Se sabe que si no pones ningún dedo en el orificio donde sale el agua de la manguera, pues la presión no es mucha. En cambio, si con tu dedo tapas al menos la mitad o más del orificio, es decir, generas un orificio de salida más pequeño, la presión con la que sale el agua es mucho mayor. Básicamente es lo mismo que sucede en las válvulas semilunares. Al tener orificios más pequeños, la eyección, la velocidad o la presión de eyección es mucho mayor. Bien, es mucho mayor. Cosa que no pasa en las válvulas auriculoventriculares. No queremos que la eyección sea rápida hacia los ventrículos porque pueden lesionarlo. Por eso es que los orificios son más grandes en las válvulas auriculoventriculares. Otra diferencia es que las válvulas semilunares, como aquí la aórtica, no tiene cuerdas tendinosas. No, fíjense, no hay cuerdas tendinosas, por lo que están situadas sobre una base de tejido fibroso especialmente fuerte, pero que es muy flexible para soportar las tensiones físicas adicionales. Bien, para soportar tensiones físicas adicionales. Ahora, algo que también quiero adicionar para terminar de explicar este gran gráfico, ¿no? Que también lo vimos en anteriores diapositivas, es finalmente con la presión, pero de la aorta, bien, con la presión aórtica, que es esta misma línea discontinua, pero a esta altura, bien, negra, de color negro, discontinuo. Esto es la presión aórtica. Bien, lo que quiero que se fijen aquí es con respecto a estas ideas que está, por ejemplo, a la altura del periodo de eyección. Fíjense cómo la entrada de sangre en la arteria aorta, bien, en la arteria aorta, durante la sístole hace que sus paredes se distiendan. ¿Y por qué sus paredes se distienden? Obviamente porque están recibiendo la sangre del ventrículo. Bien, durante el periodo de eyección sabemos que el ventrículo vacía toda la sangre hacia la aorta en caso del ventrículo izquierdo. Y como la aorta recibe un volumen de sangre, sus paredes obviamente se distienden. Bien, sus paredes se distienden. Y si la pared se distiende, ¿qué quiere decir? Que la presión de la aorta, la presión de la pared de la aorta aumenta. Bien, aumenta. ¿Hasta cuándo aumenta? Hasta un máximo en situaciones normales de 120 milímetros de mercurio. 120 milímetros de mercurio. Luego, cuando se cierra la válvula aórtica, se produce una incisura que refleja un cierto flujo retrógrado inmediato, mínimo, bien prácticamente inexistente, mínimo. Y después del cerrado de la válvula aórtica en este punto, bien, la presión va disminuyendo lentamente durante toda la diástole. Es decir, las paredes dejan de estar distendidas, ¿no? Y vuelven a su estado normal, entre comillas, lentamente, llegando hasta un mínimo de ¿cuánto? De 80 milímetros de mercurio. ¿Y por qué disminuye lentamente? Porque la sangre almacenada en las arterias elásticas distendidas fluye continuamente a los vasos periféricos. Por eso es que disminuye lentamente la presión, llegando hasta un mínimo de ¿cuánto? De 80 milímetros de mercurio. Y si se fijan y están atentos, he mencionado tanto el número 120 y el número 80. ¿Y eso dónde lo encontramos? En los valores normales de ¿qué? De la presión arterial. Bien, de la presión arterial. Entonces, la presión arterial, bien, la presión arterial está determinado por la presión aórtica, por la presión de la aorta. Por eso es que 120 sabemos que es la presión arterial sistólica, porque ocurre durante la sístole en el periodo de eyección. Y la presión arterial diastólica ocurre justamente en la diástole, hasta el final, hasta el mínimo, ¿no? Donde las paredes vuelven a su estado normal, supuestamente, que es de 80 milímetros de mercurio. Bien, por eso es que cuando la presión está aumentada, tal vez por una contracción ventricular mucho más fuerte, bien, mucho más fuerte, o una hipervolemia, por ejemplo, va a generar el aumento
de la presión de la aorta. Ya no va a ser un máximo de 120 durante la sístole. No llega, por ejemplo, a 140, 160. ¿Y eso qué es? Hipertensión. Eso es hipertensión. Entonces, por si algún día se lo preguntan, ¿de dónde surgen los valores de la presión arterial? De la presión de la aorta. Bien, de la presión de la aorta. Y por último, hablemos de la regulación del bombeo cardíaco. Bien, hay una regulación intrínseca del bombeo cardíaco que es el mecanismo de Frank-Starling. ¿Qué nos dice este mecanismo? Que cuanto más se distiende el músculo cardíaco durante el llenado, algo que conocemos como retorno venoso, bien, como retorno venoso, mayor es la fuerza de contracción, son directamente proporcionales, y mayor es la cantidad de sangre que se bombea hacia la aorta. Además, la distensión de la pared de la aurícula derecha aumenta directamente la frecuencia cardíaca, algo que se llama reflejo de Bainbridge. Entonces, el mecanismo de Frank-Starling consiste en eso, que mientras mayor cantidad de sangre llegue al corazón, más fuerte será su contracción. Bien, esta es una regulación intrínseca del propio corazón. Bien, es directamente proporcional. Pero también tiene regulación también por parte del sistema nervioso. También tenemos, el corazón tiene una inervación simpática, ¿no? Por el sistema nervioso simpático, como lo vemos acá. Fíjense cómo los nervios simpáticos inervan tanto a las aurículas como a los ventrículos, ¿cierto? Inervan tanto aurículas como ventrículos. Por lo tanto, una inervación simpática, bien, lo que va a provocar es un aumento de la frecuencia cardíaca y un aumento de la fuerza de la contracción. Bien, aumenta ambos. Y es importante que sepan esto, ya que les va a servir, por ejemplo, en tratamientos farmacológicos, ¿no? Que generen mayor acción del sistema nervioso simpático. ¿Y con qué fin? De aumentar la frecuencia cardíaca en caso de una enfermedad que curse con bradicardia, o aumentar la fuerza de contracción en caso de una insuficiencia cardíaca, por ejemplo. Bien, mientras que la inervación parasimpática, que está dado por fibras vagales, que aquí lo vemos, fíjense cómo prácticamente solo inervan a las aurículas, a la zona de las aurículas, y prácticamente no inervan a los ventrículos. Por eso es que les pongo aquí que la inervación parasimpática disminuye principalmente la frecuencia cardíaca. Bien, la frecuencia cardíaca y en menor medida la fuerza de contracción. Bien, por este motivo, ¿no? Que inervan principalmente a las aurículas. Prácticamente los ventrículos no lo hacen. Otra manera de regulación es con efecto de iones, por ejemplo, los iones potasio, ¿no? Cuando cursen, o en caso de que ya lo hayan hecho, si recuerdan, en medicina interna van a hablar sobre desequilibrios hidroelectrolíticos. Ahí van a hablar de hipopotasemia, hiperpotasemia, hipocalcemia, hipercalcemia, hiponatremia, hipernatremia y demás. Bien, y demás. Por parte de la hiperpotasemia, ¿no? Un exceso de potasio en el cuerpo va a generar un corazón dilatado, un corazón flácido que reduce la frecuencia cardíaca. Incluso puede bloquear la conducción del impulso cardíaco al afectar el haz aurículo-ventricular. En otras palabras, lo que va a provocar una hiperpotasemia es un corazón débil. Bien, es un corazón débil, lo que puede llevar a una alteración del ritmo e incluso a la muerte. La pregunta es ¿por qué? Bien, la pregunta es ¿por qué? Recuerden que hablamos en los primeros capítulos de fisiología que existe cierta cantidad de sodio y de potasio tanto dentro como fuera de la célula, ¿cierto? Y mencionamos que fuera de la célula el potasio es bajo. Bien, el potasio es bajo porque la principal fuente de cargas positivas es dada por el sodio, ¿cierto? Es dada por el sodio. Caso contrario ocurre dentro de la célula. Pero ¿qué sucede si tenemos un exceso de potasio? Este potasio se acumula en el líquido extracelular. Entonces va a haber muchas más cargas positivas de lo que debería haber fuera de la célula.
¿cierto? Fuera de la célula. Hay muchas cargas positivas. Recuerden que potasio también tiene cargas positivas, como lo tiene el sodio. Entonces, aumenta mucho las cargas positivas fuera de la célula. ¿Y esto qué va a provocar? Que dentro de la célula se vea mucho más negativo, ¿no? Se vea mucho más negativo. Por lo tanto, el potencial de membrana en el corazón ya no va a ser de menos 80 o menos 90 milivoltios, sino va a ser mucho más negativo. Bien, va a ser mucho más negativo. ¿Y esto qué va a provocar? Que el potencial de acción ya no llegue a más 20 milivoltios, ¿no? Como lo mencionamos, sino tal vez ya llegue a más 10 milivoltios, a 0 milivoltios o incluso llegue a milivoltios negativos. Bien, entonces la contracción no va a ser la misma, no va a ser lo mismo de fuerte, ¿cierto? Por eso es que el corazón es débil, es dilatado, es flácido, bien, es flácido. Por eso ocurre esta alteración del ritmo, esta reducción de la frecuencia cardíaca o de la fuerza de contracción en una hiperpotasemia. Luego, por parte de los efectos de los iones calcio, una hipercalcemia hace que el corazón progrese hacia una contracción espástica y la hipocalcemia produce debilidad cardíaca, ¿no? Básicamente la acción del calcio. Y con respecto a la temperatura sobre la función cardíaca, un aumento de la temperatura corporal, como ocurre en fiebre, produce gran aumento de la frecuencia cardíaca debido a que el calor aumenta la permeabilidad de la membrana del músculo cardíaco, ¿no? A los iones, por supuesto, que controlan la frecuencia cardíaca, generando o acelerando el proceso de autoexcitación. Y bien, eso fue todo con respecto a este capítulo. No olviden que como referencia bibliográfica hemos utilizado Fisiología Médica de Gaito. Bien, no olviden suscribirse, activar la campana para que les lleguen las notificaciones de los siguientes vídeos, dejar su like en caso que les haya agradado la ponencia y tampoco olviden que en la descripción del vídeo hay un link Drive donde van a tener a su disposición todas las diapositivas que les presento. Bien, nos vemos en el siguiente vídeo donde, si no me equivoco, hablaremos sobre la conducción del impulso o del potencial de acción a nivel de la célula, ¿no? Fibras de Purkinje, asa auriculoventricular y demás. Y pues nada, espero que les haya